El servicio para hoy está escrito aquí y es en la escuela del desierto. Todos sabemos el ambiente que rodea el desierto, las circunstancias de un desierto no es nada agradable. Sin embargo, en la Biblia, el desierto fue utilizado para muchas personas para entrenarlos, para disciplinarlos, para educarlos en muchas áreas de la vida. Mucha gente hoy dice lo siguiente, y seguramente ustedes lo han escuchado: esta vida es muy dura. Y la comparan como vivir en el desierto. Este famoso autor norteamericano escribió alguna vez: la mayoría de los hombres llevan una vida de silenciosa desesperación y van a la tumba con las consecuencias de esto. Quizás a ti y a mí alguna vez nos pasó esto, que estuvimos atravesando un momento de desesperación grande, pero quizás algunos todavía no han salido de esa desesperación en la vida. Y hay personas que aún mueren y van con ellas hasta su tumba. Este no es el propósito de Dios, vivir o llevar este estilo de vida. Dios quiere algo diferente para nosotros. Si vamos a mencionar casos de personas, de familias que están atravesando dificultades y problemas extremos en la vida, hay una lista muy larga. Y quizás ustedes conocen algunos ejemplos de esto. Pero quiero mencionar el caso de una familia que escuché, que se había casado y al poco tiempo la esposa tuvo que ser operada de un cáncer de mamas. Su cáncer se desarrolló breve y tuvo que ser operada enseguida. Pero esto no es todo. Dentro de pocos meses, le atacó una fuerte neumonía y estuvo internada en el hospital nuevamente por varios meses a causa de esta neumonía. La situación no terminaba allí. Esta misma mujer tenía problemas de discos en su cervical. Así que vivía con un dolor continuo a causa de esto. En su casa vivía su mamá, es decir, la suegra de este hombre. Y esta señora tenía una situación muy delicada de salud y necesitaba atención 24 horas al día, 7 días a la semana. 24 horas, los 7 días de la semana. A esta familia le nacieron 2 hijos que cuando crecieron no fueron muchachos exitosos. Tuvieron muchas dificultades. Uno de ellos tenía un buen trabajo, pero por sus malos hábitos tuvo que ser echado del trabajo. Perdió su trabajo y no le fue fácil encontrar trabajo después. El otro, también por sus vicios, perdió su casa hermosa que había comprado. Perdió la hipoteca de su casa. Tuvo que devolverla al banco. Y como esta familia, hay muchas familias que atraviesan crisis y dificultades en la vida. La vida es muy dura para muchas personas. Y un famoso escritor y evangelista en Estados Unidos escribió este libro con ese título, que es Cuando la vida es dura. Y en este libro él menciona cuando la vida es dura, muy difícil. A menudo gastamos todo nuestro tiempo rogando, suplicando, gritando, rechazando e incluso cuestionándonos. Mientras que ninguna de estas cosas es necesariamente inusual, sin embargo pasan por alto el punto fundamental de todo esto. Cuando la vida es dura, dice este escritor, cuando las cosas se ponen feas, cuando toda esperanza parece perdida, es cuando somos capaces de mostrar la superioridad de la vida
vivida con Dios. Así que el secreto para enfrentar la vida difícil, la vida dura, como se llama hoy, es únicamente de la mano de Dios, aferrado a la mano de Dios. ¿Creen ustedes que para los personajes de la Biblia, las historias que encontramos en la Biblia, la vida fue fácil para ellos? ¿Fue una vida servida en bandeja de plata? ¿Una vida color de rosas? No, los que piensan de esta manera están muy equivocados. Para los hombres y mujeres de fe en la Biblia, la vida fue muy dura también, fue muy complicada. Pero en medio de esas circunstancias, ellos aprendieron a caminar con Dios y hacer de la vida algo diferente. Y el propósito de mi presentación en esta hora es que podamos aprender de estos ejemplos de vida que están escritos en la Biblia, para que nosotros también, en medio de las circunstancias difíciles, aprendamos a caminar con Dios y a tornar esas circunstancias difíciles en situaciones positivas para nuestra vida y para nuestro desarrollo diario. En el libro de Éxodo capítulo 1, por ejemplo, Éxodo capítulo 1, los versículos 12 al 14, encontramos de una manera resumida cuán difícil era la vida para los israelitas, el pueblo de Dios, cuando tuvieron que vivir como esclavos bajo el régimen del faraón en Egipto. Moisés lo resume de esta manera. Dice que cuanto más los oprimían, Éxodo 1, 12 al 14, tanto más se multiplicaban y crecían, refiriéndose a los israelitas. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Podemos llamarle vida a esto, a este estilo de vivir? Vivir en servidumbre, que nos opriman, que nos obliguen a hacer algo que no nos gusta y a rendir más de lo que nosotros podemos rendir. Esto no era agradable para los israelitas. ¿Cuántas veces hoy nosotros nos quejamos? Porque en el trabajo donde estamos, trabajamos las 8 horas al día y creemos que no nos están pagando lo suficiente. Esta gente no les pagaban nada. Y tenían que trabajar desde muy temprano en la mañana hasta oscurecer, a la puesta del sol a la tarde. Y así estuvieron trabajando por 400 años. ¿Se imaginan ustedes cuán difícil era la situación para todo este pueblo? El pueblo de Dios. Si comparamos nuestras dificultades de la vida con esto, deberíamos reírnos de lo que nos está pasando a nosotros, porque no es nada en comparación a esto, a este estilo de vida que llevaba este grupo, los israelitas, el pueblo de Dios. En medio de estos años de esclavitud para este pueblo, allí nace un hombre que se llamó Moisés. Un hombre que fue escondido a causa de una ley que había en Egipto. Fue escondido en su casa por 3 meses. Pero su mamá no lo pudo esconder por más tiempo. Tuvo que sacarlo de su casa, esconderlo en una canasta que la protegió muy bien para el agua, ponerla en un río y dejarlo que ese niño se lo llevara a las aguas del río Nilo. La providencia de Dios tenía todo preparado. Allá, más adelante en el caudal del río Nilo, estaba el palacio del faraón. Y a las orillas del río estaba la hija del faraón, quien vio esa canasta
y escuchó los llantos de un bebé, se compadeció de él, corrió, lo sacó de allí y lo adoptó como su hijo. Pero aún más, la providencia de Dios tenía algo especial, que su hermana estuviera cerca de en este momento, y se ofreciera para que alguien cuidara a ese niño por un tiempo. Y Dios permitió que ese bebé creciera en la casa de su mamá, volviera a su casa por 12 años y recibió el conocimiento de la gloria de Dios, del amor de Dios. Lo que toda madre hebrea hacía con sus hijos: repetirle la ley, repetirle los mandamientos, repetirle el plan de Dios, el plan de vida. Moisés lo escuchó ¿por cuántos años? Por 12 años en su casa. Para los 12 años, cuando Moisés cumplió los 12 años, la hija del faraón lo reclamó. Le dijo: no, este es mío. Si lo dejo más tiempo, este hijo se va a querer quedar en tu casa. Así que lo sacó de la casa de su madre y lo reclamó como su hijo y lo llevó al palacio. En la corte de Faraón ahora, este adolescente con 12 años recibió la más alta educación civil y militar. Faraón decidió hacer de ese nieto adoptivo, Moisés, el sucesor de su trono. No eligió a su hijo para ser el sucesor, eligió a su nieto adoptivo, un hebreo, Moisés, y lo entrenó para ocupar ese puesto más adelante. Este joven recibió la más alta educación que pudiera recibir una persona en aquellos días. Es como si alguien de nuestros países latinoamericanos quiere que su hijo crezca y sea un hombre muy importante y saca todos sus ahorros y lo manda a estudiar a las universidades más importantes del mundo o al instituto militar más importante del mundo. Esto fue lo que hizo Faraón para Moisés. Y en ese entrenamiento Moisés estuvo hasta que cumplió los 40 años. ¿Cuántos años pasaron? 28 años de entrenamiento en el palacio del faraón. ¿Cuánto aprenderías tú? ¿Cuánto aprenderíamos nosotros si estuviéramos y recibiéramos un entrenamiento especial en el palacio de la reina Isabel en Londres? O en la Casa Blanca si nos quisieran entrenar para una misión especial. ¿Lograríamos lo que logró Moisés? Moisés se crió hablando el hebreo, pero en ese entrenamiento él tuvo que aprender muy bien el lenguaje de Egipto, así que llegó a dominar las dos lenguas fácilmente, muy fluido. Y es una bendición para nuestros hijos hispanos que nacen en este país, que pudieran aprender y dominar muy bien también los dos idiomas, el español y el inglés, el criol y el inglés, el francés y el inglés, en el caso de nuestra hermana Chantal. Esto es un arma muy útil para la vida. Moisés sacó ventaja de todo eso y se instruyó muy bien, al punto que la Biblia en el Nuevo Testamento da este testimonio de Moisés, que ya lo leímos en la introducción, en Hechos 7:22. Dice que Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés llegó a adquirir mucha influencia en Egipto, en el palacio. Era un hombre de respeto a sus 40 años de edad. Su habilidad como caudillo militar lo convirtió en el principal favorito del ejército de los egipcios. Flavio Josefo, quien fue un historiador de la vida de los judíos, un historiador famoso de aquella época, él escribió en uno de sus libros que cuando los etíopes vinieron a pelear contra los egipcios, a atacar a Egipto,
fue Moisés, el líder militar, quien guió las tropas de los egipcios hacia la victoria. Eso estaba incluido en el plan de Dios, que Moisés llegara a recibir este entrenamiento y que fuese un hombre muy importante en Egipto. Pero ¿qué le pasó a Moisés a la edad de los 40 años? De repente, ese hombre decide abandonar su vida de lujos y de comodidad que tenía en el palacio. ¿Por qué? Porque hasta esta edad, él ya había descubierto sus verdaderas raíces, de dónde venía. Y él sabía que ese pueblo que estaba sufriendo allí, pisando barro todos los días, haciendo ladrillo para las construcciones de Egipto, ese era su pueblo. Y que él debía ser uno de ellos, que él debía estar con uno de ellos. Pero también el espíritu de profecía dice que hasta este momento Dios ya le había revelado a Moisés que él iba a ser elegido para guiar a ese pueblo y sacarlo de la esclavitud, liberarlos del yugo, de la opresión de Faraón. ¿Cómo? Si él era uno de los egipcios, si él pertenecía al ejército de los egipcios. Es por eso que él decide abandonar ahora el palacio y quiere ahora empezar a integrarse, a unirse al pueblo hebreo. En otras palabras, él quiso rebajar su nivel de vida y convertirse ahora como uno de los esclavos hebreos. Y ese mismo primer día que él sintió en su corazón eso, caminando por las calles de su ciudad, vio a dos varones que estaban peleando. Y eso está en la Biblia, en el libro de Éxodo, el capítulo 2. Dos hombres peleando. Uno era egipcio y el otro era un hebreo. Y él quiso defender al hebreo porque el hebreo tenía la razón. El capataz egipcio lo que quería hacer era explotar más a este esclavo hebreo. Y él quiso hacer justicia con sus propias manos. Quiso intervenir, quiso hacer lo que Dios debía hacer. Y se le fue la mano, como dicen en Argentina. Se le fue la mano porque por defender al hebreo terminó matando al egipcio. Lo mató y tuvo miedo. Y fue a la arena y hizo una fosa, un hueco y escondió allí al egipcio que había matado. Primero se aseguró que nadie lo hubiese visto y nadie lo había visto aparentemente y lo escondió. Al día siguiente Moisés estaba caminando nuevamente por las calles y vio nuevamente a dos varones peleando y esta vez los dos eran hebreos, dos esclavos peleándose entre sí y fue a llamarles la atención. ¿Por qué se pelean ustedes si son del mismo pueblo? Están haciendo un mismo trabajo. Y uno de ellos le dice: ¿quién te ha puesto a ti por juez entre nosotros? ¿O nos quieres matar como mataste ayer al egipcio? Moisés se sorprendió y dice: oh, este me vio en lo que hice. Y esto causó más temor aún en Moisés y la noticia corrió hasta los oídos de Faraón. Faraón se llegó a enterar que Moisés, su nieto adoptivo, había matado a un egipcio y dio la orden que Moisés fuera tomado y que fuera muerto. Su nieto adoptivo fuera muerto. Ese fue el decreto del rey. Pero para esto, cuando él tomó esta decisión, Moisés ya había escapado, ya había huido. Y esto porque Dios así lo permitió. La noticia llegó a oídos de Moisés sobre la resolución de Faraón y él escapó. Y voy a leer esto: a un lugar que Dios le había preparado. Leamos lo que dice aquí, antes de leer el versículo de Éxodo.
Esto está en Patriarcas y Profetas, página 224 en español, 247 en inglés. Para confirmar lo que hemos dicho hasta aquí, Moisés permaneció en la corte hasta los 40 años de edad. Con frecuencia pensaba en la abyecta condición de su pueblo y visitaba a sus hermanos sujetos a servidumbre y los animaba con la seguridad de que Dios obraría su liberación. Moisés sabía que ese pueblo iba a ser un día liberado de la esclavitud. Y aquí está el relato de la historia que les conté recién en Éxodo 2, 11 al 15. Cuando mató al egipcio y al siguiente día cuando quiso intervenir con estos dos hombres hebreos que estaban peleándose también. Ahora, cuando él escapa, Dios con su mano, su poder, lo guía, ahora sí, a la verdadera escuela, donde ahora Dios lo iba a entrenar. El entrenamiento del faraón no era lo que Moisés necesitaba para el propósito que Dios lo había llamado. Ahora sí iba a recibir el verdadero entrenamiento, y era el entrenamiento de Dios. ¿Y a dónde creen ustedes que Dios lo llevó? Al desierto. Lo llevó al desierto. Y allí él tuvo que aprender varias lecciones, varias cosas. Ahora encontramos a Moisés en el desierto, sentado allí sin saber a dónde ir. Ahora la vida para Moisés se iba a tornar dura, difícil. Pero quiero decirles que es allí en los tiempos difíciles cuando podemos aprender las lecciones que realmente necesitamos saber para enfrentar la vida. De hecho, el éxito es un maestro muy pobre, pero los fracasos y los sufrimientos son los mejores maestros que nos elevan y nos colocan en las alturas. En lo que resta de este servicio vamos a analizar 4 lecciones que Moisés tuvo que aprender en el desierto. Y cómo estas lecciones, si las tomamos en cuenta, también pueden a nosotros transformarnos y ayudarnos a atravesar el desierto de la vida, porque estamos viviendo en un desierto. Este mundo es como un desierto, árido, sin vida. La gente vive con sed espiritual, vive con hambre espiritual. No hay vida. Este mundo es como un desierto. Así que mientras hablamos de Moisés en el desierto, pensemos en nosotros también que estamos o que hemos sido colocados en un desierto, en el desierto de esta vida. Y que lo que Moisés hizo, también nosotros necesitamos aprender, necesitamos hacer. Primera lección de la vida de Moisés en el desierto. Él tuvo que aprender una vida de servicio. Él estaba acostumbrado en el palacio a que lo sirvieran. Él llamaba a alguien y ya estaban prestos allí para servirle, para traerle su ropa, para traerle sus zapatos, para traerle su comida. Y qué curioso que muchas veces en nuestra casa también nuestros hijos nos hacen esto y también tenemos que correr para llevarle las cosas. ¿Se han dado cuenta que eso pasa también en casa? Y cuando salen de casa no saben qué hacer, porque en casa lo tenían todo. A Moisés le pasó eso, en el palacio en Egipto él tenía todo, lo servían a él, pero ahora él tenía que aprender a servir en el desierto. Y el relato del libro de Éxodo, el capítulo 2, 16 y 19, dice que en su caminata por el desierto, él estaba sentado junto al pozo, encontró un pozo y allí habían 7 mujeres que eran las 7 hijas del sacerdote de Madián. Ellas vinieron a sacar agua, ahora van a leer luego el versículo en inglés, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores, o mejor pueden seguir la lectura en la Biblia, y así ganamos tiempo en inglés, may you follow the reading in English.
Exodus 2:16 through 19. Okay. Vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre, estas mujeres. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Pastores de otros rebaños. Las echaron, le dijeron, váyanse de aquí. Pero Moisés estaba mirando lo que pasaba. Y dice allí el versículo 17 que Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Moisés empieza a prestar servicio a gente extraña. Las ayudó a estas muchachas de los pastores que las echaron, que querían hacerles daño. Y no solo eso, echó a los pastores, sacó agua del pozo y dio de beber a las ovejas que pertenecían al padre de estas muchachas, que se llamaba Jetro. Versículo 18 dice que ahora estas se vuelven. El nombre de Jetro también era Reuel. Aquí en el versículo 18 dice que volvieron a Reuel su padre. Y él les dice, ¿por qué vinieron tan pronto? Si ustedes siempre se toman más tiempo para ir a dar de beber a las ovejas. ¿Ah? Y ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Alguien nos ayudó. Él es mucho más rápido, es un hombre fuerte y es por eso que hemos regresado temprano. Ese fue el testimonio de las muchachas. Empezó la vida del desierto ayudando, brindando servicio. Ese es el testimonio que da de Moisés en Éxodo 16 al 19. Y este es el testimonio que está escrito en Patriarcas y Profetas 253, página 247 en inglés. Reconociendo su peligro, Moisés huyó hacia Arabia, desde Egipto hasta Arabia. El Señor dirigió su marcha y encontró asilo en casa de Jetro, sacerdote y príncipe de Madián, que también adoraba a Dios. Después de un tiempo, Moisés se casó con una de las hijas de Jetro. Y allí, al servicio de su suegro, como pastor de ovejas, permaneció por el espacio de 40 años. Qué cambio drástico para este príncipe, para Moisés, que dejó el lujo del palacio en Egipto para convertirse ahora en un pastor de ovejas. Teniendo todo a mano, lo servían, lo ayudaban siempre, ahora él tenía que brindar una vida de servicio, no solo a la gente, sino también a las ovejas que tenía que cuidar. La vida ahora era difícil, era dura para Moisés. Ahora le estaba aprendiendo a vivir. Moisés iba a llevar una vida de servicio bajo humillación. ¿Y por qué digo humillación? Moisés sabía perfectamente que ser un pastor de ovejas para su pueblo, para su cultura hebrea, la de su familia, era un trabajo honorable, era un trabajo digno, aún. Pero para la cultura egipcia, donde él se había educado y donde se había criado, ser un pastor de ovejas era una abominación. Era una humillación entre los egipcios ser pastor de ovejas. Y la Biblia lo dice, la historia lo confirma. Génesis 46:34 confirma esto cuando dice, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Moisés el egipcio, ¿qué estaba haciendo ahora en el desierto? Cuidando de las ovejas. Era un pastor de ovejas. Estaba cumpliendo o
en un trabajo que para la cultura egipcia era una abominación. Y ese era un conflicto que tenía Moisés en su mente, en su cabeza, por todo ese tiempo mientras estaba en el desierto. Allí estaba Moisés, sirviendo en la oscuridad del desierto y en la humillación. Pero allí Moisés aprendió